Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Delfina Bragio, soy coordinadora en diplomacia climática del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFELAC, y en nombre de nuestra organización y de todas las organizaciones aliadas que formamos parte de estos diálogos rumbo a la COP, que son seminarios que venimos organizando ya hace varios años. Les queremos dar la bienvenida al primer seminario de la serie de este año, donde el primero de una serie que va a tener lugar durante todo el año de cara a la COP29. Así que es un placer tenerlos y tenerlas a todos y todas acá hoy con nosotros. Antes de comenzar, quisiera mencionarles que vamos a tener interpretación inglés-español, así que quien desee puede elegir el idioma, seleccionar su idioma en la barra de herramientas de Zoom. So before we begin, I would like to mention that if you would like to use the interpretation, just click on the Zoom toolbar and select the desired language. Thank you. Bueno, muy bien, como para dar inicio entonces a este seminario, a fines del año pasado, en diciembre específicamente de 2023, tuvo lugar la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual arrojó importantes resultados en materia de financiamiento climático, pero que sin embargo algunas decisiones de gran relevancia no se vieron reflejadas en las decisiones finales de las negociaciones. Estas omisiones pueden plantear diversos desafíos, digamos, para cumplir con las metas climáticas globales y al mismo tiempo para responder a las necesidades de los países en desarrollo. Entonces, con este contexto, el objetivo de este seminario es conversar sobre cuáles fueron aquellos resultados de la COP28 en materia de financiamiento climático, en qué se avanzó, en qué no se avanzó, y al mismo tiempo ver cuáles son las implicancias para nuestra región de América Latina y el Caribe, y analizar las oportunidades y los desafíos que se plantean durante este 2024 de cara a la COP29 que tendrá lugar en Bakú, Azerbaiyán. No solo vamos a conversar acerca de las cuestiones de financiamiento en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático, sino que también conversaremos sobre procesos que se están dando a nivel regional e internacional en materia de financiamiento, para los cuales buscaremos hacer una interconexión entre cada uno de ellos a fines de impulsar la reforma, la transformación del sistema financiero internacional, buscando incorporar cuestiones de cambio climático, de desarrollo sostenible y de protección de la naturaleza. Todo esto de cara a avanzar hacia el cumplimiento del artículo 2.1.c del Acuerdo de París, el cual menciona de hacer los flujos de financiamiento coherentes con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Así que bueno, sin más, hoy contamos con unos panelistas y panelistas de lujo. Tenemos a Sandra Guzmán, que es fundadora y directora general de GFELAC. También contamos con la presencia de Dileimi Orozco, asesora senior de política de E3G. También está Sergio Chaparro entre nosotros, coordinador del área internacional de justicia. Cintia Leone, jefa de prensa de Clima Info. También contamos con la presencia de Emilio Spataro, asesor de políticas públicas en biodiversidad en ABAS, y también está entre nosotras María Rombalcera, directora del programa de CESR. Bueno, así que sin más, vamos a comenzar conversando acerca de cuáles fueron estos resultados en materia de financiamiento climático y además señalar cuáles son los aspectos relevantes a considerar durante este 2024. Así que, Sandra, es un gusto tenerte acá con nosotros. Tenés la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, Delfina, y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta sesión. No cabe duda que estamos frente a un año que va a estar lleno de retos, particularmente desde la perspectiva de financiamiento, y no cabe duda que la COP28 es y fue una de las COPs más relevantes en materia de financiamiento. Y para comenzar, quisiera como solo hacer una breve recapitulación. Recordarán que la COP27, que justamente tuvo lugar en Sharm el Sheikh, en Egipto, se consideró la COP de la implementación, porque una vez que se cerró el libro de reglas de la COP de París, entramos en un modo totalmente de implementación.
Y una de las partes más importantes para lograr esta implementación, como ustedes saben, hay tres grandes elementos en la convención, que es la transferencia de tecnología, la creación de capacidades y, por supuesto, el financiamiento. Entonces, llegamos a la COP28 con muchísimas expectativas en el sentido de que había muchas discusiones asociadas a financiamiento. De hecho, todas las salas de negociación, podríamos decir, tenían algún componente de financiamiento y se consideró una COP de financiamiento porque justamente estaba, digamos, enmarcada en la necesidad de avanzar hacia cómo vamos a implementar el Acuerdo de París. Pues para lograrlo tenemos y necesitamos financiamiento. Entonces, en colaboración con muchas organizaciones, detectamos 10 elementos críticos que queríamos ver en la COP28 como parte de los resultados. Voy a enumerarlos y mencionarlos de manera general para contarles en qué sí se avanzó, qué aspectos avanzaron, pero digamos todavía quedan como pendientes y cuáles son los aspectos en donde no tuvimos avances significativos. Entonces, primero recordemos que la COP28 fue sumamente importante porque es la primera vez que se da o que se crea un balance global sobre el avance del Acuerdo de París. Cuando el Acuerdo de París se firma, los países acuerdan que tienen que medir cada 5 años qué tanto el acuerdo pues se está implementando de manera efectiva y si no se está implementando de manera efectiva, tomar medidas, digamos, que puedan regular o ajustar el proceso. Entonces, esto que le llamamos el Global Stock Take, el balance global, concluía, digamos, el primer balance global concluía en 2023 en la COP28 y por eso, digamos, había muchos elementos en la conversación asociados a esta evaluación. Vale decir que no es solo una recapitulación de lo que se avanzó, es decir, qué pasó en el pasado, pero también qué debe pasar hacia adelante. Y por eso algunos de los elementos que queríamos ver en esta COP, por supuesto, estaban asociados al balance global, pero también a otros aspectos asociados a financiamiento. Entonces, en el balance global, lo que queríamos ver era un reconocimiento de la existencia de las brechas que existen en materia de financiamiento. Como quizá ustedes han escuchado en otros espacios, el financiamiento sigue siendo muy desigual o se sigue movilizando de manera desigual. Estamos hablando de que 80% del financiamiento global se va a la mitigación, menos del 15% a la adaptación. Entonces, por eso era importante ver en esta conclusión, digamos, del primer balance global, ese reconocimiento de las brechas, pero también un reconocimiento o también un plan de trabajo para seguir transitando no solo hacia mejorar la provisión de financiamiento, sino también para cumplir con esta transformación de los flujos de financiamiento para hacerlos todos compatibles con el desarrollo bajo carbono que están, digamos, enmarcados en el artículo 2.1c del Acuerdo de París. Recordemos que en el Acuerdo de París hay dos grandes artículos que están asociados con financiamiento, que es el artículo 9, que habla de la provisión de financiamiento de países desarrollados a países en desarrollo, y el artículo 2.1c, que tiene que ver con hacer estos flujos consistentes. Entonces, eso es algo que queríamos ver. ¿Qué queríamos ver también? Pues es el cumplimiento de esta meta que se estableció, si hablamos, digamos, en 2009 se establece este compromiso de transferir 100 mil millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo y queríamos justamente pues saber que este compromiso se cumpliera y tuviéramos, digamos, pues indicios claros de este cumplimiento. También queríamos que hubiese un mandato, un mensaje mucho más claro sobre la mejora o el incremento del financiamiento para la adaptación, precisamente por estas brechas de las que hablaba hace un momento, que no han sido del todo, digamos, balanceadas. También nos interesaba ver ya la operacionalización del fondo de pérdidas y daños y sobre todo con un ejercicio independiente, es decir, que el fondo pudiera tener capacidad de gestión y en donde tuviera las voces de los países en desarrollo fueran más fortalecidas. Y en este sentido, también queríamos ver una mejor capitalización del fondo. Y ahora voy a platicar qué tanto se avanzó. Otro tema que nos importaba muchísimo ver con más fuerza es este proceso para el diseño de una nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento, que es precisamente la meta que va a sustituir a los 100 mil millones de dólares. Entonces, también queríamos ver avances en ese sentido y en todo esto también nos importaba observar que hubiese digamos, un reconocimiento de que el problema más grande que tenemos cuando hablamos de financiamiento
es no solo la cantidad, sino también el tema de acceso. Entonces queríamos que también hubiese un reconocimiento para cómo vamos a mejorar el acceso a estos fondos internacionales. Y otro tema que también nos importaba muchísimo es el tema del tratamiento de la deuda. Ustedes seguramente habrán escuchado que a nivel global el financiamiento climático que debiera, digamos, en el sentido amplio, ayudar a los países a mejorar sus acciones, pues ha venido en forma de préstamos y esto ha incrementado la deuda pública de los países. Entonces también queríamos ver no solo el reconocimiento de este problema, sino también una propuesta para su tratamiento y así como también promover medidas para reducir la intensidad de carbono del financiamiento en las finanzas públicas. Es decir, cómo no solo vamos a incrementar el financiamiento para cambio climático, sino también cómo vamos a reducir el financiamiento que se está yendo a los combustibles fósiles, porque lamentablemente es una tendencia que no hemos visto del todo a la baja. Y en este sentido también un tema que es muy importante es cómo vamos a cambiar las políticas fiscales a nivel global y cómo la Convención de Cambio Climático tendría que estar conectada con procesos como lo que se está llevando a cabo ahora en el marco de las Naciones Unidas, esta Convención Fiscal Internacional. También queríamos ver como algún lenguaje en donde estos dos procesos se hablen de manera más integral y justamente esto de cara hacia la formulación de una nueva arquitectura financiera que integre no solo la reforma del sistema financiero, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, sino cómo todo esto va a abrazar, digamos, los objetivos de cambio climático, de desarrollo sostenible, de protección a la naturaleza. Entonces, estas eran las 10 grandes demandas que teníamos con varias organizaciones y ahora déjenme contarles de manera muy rápida qué sí se hizo, digamos, qué sí se avanzó, en dónde hay pendientes y que definitivamente hay temas que no se avanzaron del todo. Entonces, por ejemplo, en el balance global, sí hubo un reconocimiento, sí hay un reconocimiento explícito sobre estas brechas que existen en materia de financiamiento y también se habla de la importancia, por ejemplo, de seguir generando un diálogo entre los países para lograr el alcance de este artículo 216, es decir, ya no solo hablar de si hay una necesidad de provisión de financiamiento de países desarrollados a países en desarrollo, pero también esta necesidad de cómo vamos a transitar para hacer los flujos de financiamiento más consistentes con el Acuerdo de París, por ejemplo, la estabilización de las emisiones y el tema de adaptación. Y esto es muy interesante porque el 21C, que es este artículo del Acuerdo de París, no solo habla del desarrollo bajo carbono, sino también habla de la importancia de que los flujos de financiamiento se acompañen la lucha para la erradicación de la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. Y este es un tema muy importante del que poco se habla, pero para los países en desarrollo esto es absolutamente crítico. Otro tema en donde sí se avanzó, seguramente lo habrán escuchado, es precisamente la aprobación de la capitalización y la operacionalización del Fondo de Pérdidas y Daños. Históricamente, digamos, en el primer día de la conferencia de las partes, los países aprobaron lo que se había venido discutiendo digamos, emitieron una serie de compromisos de financiamiento para el fondo, más o menos 700 mil millones perdón, 700 millones de dólares. Y aunque esto es positivo, definitivamente es insuficiente a la luz pues, de las grandes necesidades, de las grandes pérdidas que el cambio climático ya ha traído en la región y en el mundo. Otro tema en donde sí se avanzó es justo en definir el plan de trabajo para 2024 para justo el diseño de la meta colectiva y cuantificable de financiamiento. Y aquí déjenme comentar algo muy importante. Este año, en la COP29, esta meta colectiva y cuantificable de financiamiento debe ser aprobada. Y la razón, digamos, la importancia de esta meta radica no solo en que sustituya los 100 mil millones de dólares, sino en que es ese va a ser el ejercicio en donde digamos, la confianza de los países en desarrollo va a radicar, digamos, tiene que ser una meta que logre, de acuerdo a las decisiones, tomar en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Entonces, este va a ser un tema crítico. Este año queremos invitarles a seguir este proceso, les vamos a estar informando, pero creemos que es muy importante que haya cada vez más, digamos, una demanda para que esta meta sea realmente efectiva.
algunos avances más o menos que no quedan, digamos, quedan reflejados, pero no del todo atendidos, es el tema del tema de acceso. En el balance global sí se habla de mejorar el acceso, pero no hay un plan estratégico, digamos, para lograrlo, por ejemplo, en el Fondo Verde del Clima o el Fondo de Adaptación u otros temas de acceso, por ejemplo, en el Banco Mundial u otras instituciones. Entonces, está mencionado, pero no hay necesariamente un plan de acción. Y quizá uno de los temas que generó muchas, digamos, sentimientos encontrados es este anuncio que retoman de que por primera vez en la historia de la convención se habla de que hay una necesidad de reducir el consumo y la producción de combustibles fósiles hacia el 2050. Y si bien esta mención, digamos, es muy importante, es un mensaje importante, pues no hay el 2050, pues es un año, digamos, bastante alejado, entonces queríamos ver algunos mensajes más claros, por ejemplo, que la reducción de subsidios a los combustibles fósiles tuviera un deadline, un momento clave, y esto no se alcanzó. Por eso es algo positivo que exista la mención, pero no es del todo fuerte. Por ejemplo, sí se habla de la reforma del sistema financiero como un tema muy importante en el contexto de cambio climático y, por ejemplo, sí se habla de que financiamiento climático debería, y estas reformas del sistema financiero deberían acompañar, por ejemplo, la puesta en marcha de mecanismos más como donaciones y no tanto préstamos, pues que están incrementando la deuda. Entonces, es un mensaje, es un lenguaje que nos va a permitir avanzar en este proceso, pero todavía digamos, basta ver qué va a pasar en el proceso de la reforma para realmente lograr que esto se asiente. Ahora, ¿cuáles son los temas que definitivamente pues no quedan no se avanzaron? Por un lado está el tema de la meta de los 100 mil millones, que es este compromiso que data de 2009. No se ha alcanzado esta meta de acuerdo a un informe de la OSD. Se dice que de los 100 mil millones en 2021 se transfirieron 89 mil millones, es decir, no se alcanzó los 100 mil millones. Y por supuesto, esto genera pues ciertas dudas de muchos países y de muchos actores alrededor de la convención, porque preguntan, bueno, si no se lograron transferir 100 mil millones, ¿cómo vamos a lograr, digamos, que se cumpla una nueva meta que está por establecerse? Entonces, por supuesto que es un planteamiento importante, pero de ahí la importancia de que los países y los diferentes actores, digamos, trabajen hacia el cumplimiento de esta meta que debería venir primariamente de recursos públicos de los países desarrollados. Por otro lado, otro tema que preocupó es que no hubo un avance, por ejemplo, significativo en cuanto al financiamiento para la adaptación. Existe una meta de duplicar el financiamiento para la adaptación hacia 2025, pero la razón por la que esto no queda del todo satisfecho es porque no solo no se ha alcanzado esta duplicación de recursos, sino porque hoy sabemos que para lograr la adaptación necesitamos al menos 10 veces más de financiamiento en esta materia. Entonces, es un tema pendiente que esperamos que se retome a lo largo de este 2024, porque tema de financiamiento para adaptación es crítico para los países en desarrollo. Y bueno, por el otro lado, un tema que tampoco quedó del todo, digamos, explícito o claro, es la importancia de la reforma fiscal a todos los niveles y cómo eso se relaciona con el cambio climático, con el financiamiento climático. Hay algunos elementos mencionados en el balance global, pero justo lo que se desea ver es cada vez un trabajo más fuerte y eso es algo que lo vamos a platicar más adelante, cómo lograr que estos procesos internacionales se hablen más y esto va a ser crítico para América Latina, para África y para todos los países. Y finalmente, otro tema que no quedó del todo, digamos, explícito en términos de propuestas tangibles, es el tema de tratamiento de la deuda. Como ya decíamos, el financiamiento climático provisto a través de préstamos ha incrementado este financiamiento, estas deudas públicas y lamentablemente no hay acuerdos específicos. Sí se reconoce el problema, pero no hay acuerdos más de fondo para dar el tratamiento de la deuda en el contexto del financiamiento climático, pero por eso es muy importante que los procesos como la reforma del sistema financiero, el nuevo, el pacto fiscal internacional
tengan, digamos, como parte de sus acciones la atención de cambio climático y, por supuesto, el tema de financiamiento climático. Entonces, esto es para que se den más o menos una idea de qué temas se avanzó y solamente quisiera enfatizar 2024 es un año crítico para el financiamiento climático. La nueva meta de financiamiento debe aprobarse, así que les invito a seguir de cerca este trabajo que vamos a estar haciendo con muchos actores y colaborar, ¿no? Para que esta meta sea realmente no solo en diseño, sino en ejecución efectiva. Así que muchísimas gracias a todas y todos y bueno, por supuesto, estaremos escuchando y cualquier duda las podremos comentar hacia el final de las presentaciones. Muchísimas gracias, Delfina. Muchísimas gracias, Sandra, por compartir los resultados de la COP28 y, bueno, hacer énfasis en la importancia, ¿no? de movilizar los recursos necesarios hacia los países en desarrollo, así como también de que se cumplan los compromisos ya asumidos en este sentido. Bueno, y como sabemos, en el ámbito de la COP de cambio climático, muchas veces, siempre, digamos, se conversa acerca de financiamiento para la biodiversidad. Y en este sentido, contamos con Emilio Spataro, quien nos va a conversar, nos va a comentar acerca de cuáles fueron estos resultados dentro de la COP28 en materia de financiamiento para la biodiversidad y qué perspectivas existen al respecto para este año, teniendo en cuenta los diferentes espacios y actores involucrados en este proceso. Así que, Emilio, bienvenido, tenés la palabra. Hola, ¿cómo están todas y todos? Un gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, como el tiempo es muy acotado, voy a ir de lleno a los títulos principales sobre este tema, que es el financiamiento de la biodiversidad. Primero, para poner en contexto este cuadro que grafica muy claramente el gap que tenemos entre la financiación necesaria para la biodiversidad y lo que ocurre hoy en día. Es decir, hay un gap de no menos de 700.000 millones de dólares al año y esto supone un gran desafío, pero la buena noticia dentro de esta problemática es que el dinero existe en un vínculo directo con el problema de pérdida de biodiversidad. En la siguiente diapositiva tomamos como ejemplo esto mismo que ha dicho el Banco Mundial, que bien podría sonar a un posteo de cualquier organización de la sociedad civil por lo crítico que es, pero es un informe del Banco Mundial que justamente pone a los subsidios en la mira como uno de los principales responsables de la deforestación y por consiguiente de la pérdida de biodiversidad. De este gap de 700.000 millones de dólares al año que tenemos, la mitad podría ser resuelto solo con los subsidios que van a la agricultura y que impactan directamente en la deforestación, según este informe del Banco Mundial. Por supuesto que hay otros subsidios que también son perjudiciales para la biodiversidad y deberían ser o eliminados o redireccionados a atender las problemáticas de la pérdida de biodiversidad y de la gestión de la misma, como son los subsidios de la pesca. Este es el contexto en el cual nos estamos parando y que se retroalimenta con la crisis climática, porque como todos sabemos, la deforestación, que está asociada tanto a la pérdida de biodiversidad como al cambio climático, supone no menos del 10% de las emisiones globales. Estas estimaciones son en realidad un poco más altas, pero como mínimo son el 10%, pero a su vez solo los bosques representan el equivalente entre lo que retienen y lo que captan, no menor a 2 años de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, el rol y la sinergia entre deforestación, bosques y conservación de la biodiversidad es total, y el IPBES ya ha dicho en otras oportunidades que no hay posibilidad de llegar al objetivo del 1.5 sin selvas tropicales, que son las regiones donde lamentablemente las tasas de deforestación son mayores. ¿Qué ocurrió en la COP? Que es lo que vemos en las siguientes diapositivas para hacer un breve resumen. Básicamente tuvimos algo muy bueno, que es que el balance global llamó a detener
la deforestación para el año 2030. Esto fue la primera vez que este lenguaje se incorporó en un texto formal. Anteriormente, en la COP de Glasgow, 2 años antes, había formado parte de una declaración firmada, potente porque fue firmada por 140 países, pero no estaba en ningún texto formal, y esto es una novedad positiva, como también la mención y la visión de la importancia de la relación del nuevo marco mundial para la biodiversidad de Kunming-Montreal, que se dio justamente en Montreal a fines del 2022. Entonces son pasos positivos que la COP de clima empiece a mirar con más fuerza en sus textos la relación con biodiversidad y haga este tipo de llamados. Lo malo es que no hubo prácticamente ningún avance en el artículo 6.2 y el artículo 6.4, donde finalmente deben construirse los mecanismos justos para que los países que conserven, sobre todo selvas tropicales, reciban una compensación por las emisiones que están reteniendo y captando. Esta discusión prácticamente pasó desapercibida, no tuvo vuelo, pero sí esperamos que en la próxima COP, en la COP 29, esto levante en relación con una propuesta que hizo Brasil, que es lo que justamente no sabemos exactamente para dónde va a ir, pero sí o sí tiene que encontrarse con estos mecanismos previstos en el Acuerdo de París, que fue la presentación de un nuevo fondo, ambicioso por cierto, llamado Tropical Forest Forever, que propone reunir al menos 250.000 millones de dólares para financiar a 80 países tropicales en su lucha contra la deforestación y el cumplimiento de este objetivo de la deforestación cero para el 2030. Entonces, quedan muchas preguntas abiertas acerca de cómo Brasil, junto con el Congo e Indonesia, que son esa triada que lidera al resto de los países tropicales, va a consolidar esta discusión en la próxima COP de cara al 2030, donde sí ya en territorio amazónico, jugando de local Brasil, se espera que estas propuestas tengan textos concretos. Ahora, en la siguiente diapositiva, relacionando esto con los otros momentos que son importantes para que esta discusión se consolide, tenemos este año 3 COPs. Las 3 COP surgidas de las convenciones de Río van a tener lugar en la agenda este año, así que va a ser un año de muchísima discusión sobre biodiversidad, deforestación, bosques y financiamiento, aunque es muy necesario que desde la sociedad civil se impulsen estas agendas, porque no forman parte de las agendas en el proceso formal, forman parte de la discusión política, como lo que impulsa Brasil y como lo que está impulsando Colombia, que ha decidido asumir la responsabilidad de organizar la próxima COP de biodiversidad del 21 de octubre al 1 de noviembre. Entonces hay mucha expectativa que todo el lenguaje que ha ido asumiendo Colombia con respecto a los mecanismos de canje de deuda por naturaleza, desde una perspectiva de justicia climática y de justicia social, se plasmen en esta COP, que tiene un momento previo muy importante, que es en el mes de mayo, donde a nivel del órgano subsidiario técnico se va a empezar a profundizar la discusión de la agenda para la COP. También tenemos, me voy a saltear tal vez en fechas, pero tenemos también una COP que es importante, que es la COP contra la desertificación, porque no es solo desertificación, sino que también es land degradation. Se trabaja muy fuerte sobre lo que es frenar la degradación de las tierras, que tiene muchísima relación con tanto la pérdida de biodiversidad, con las emisiones de carbono y con el financiamiento justo para la adaptación y la transición, porque además de los bosques, sabemos que hay un importante stock de carbono retenido en los suelos de pastizales naturales, de humedales, es decir, de otros ecosistemas que también sufren un proceso de cambio acelerado dentro del mismo
modelo de uso de la tierra que lleva a la deforestación. Esta COP va a tener lugar en Arabia del 2 al 13 de diciembre y por supuesto un poquito menos de un mes antes tenemos la COP29, sin olvidar que a mitad de año también la discusión en el órgano subsidiario en Bonn es muy importante para que toda esta discusión política en torno a las iniciativas de financiamiento se plasmen en los textos y en el proceso formal. Siguiente, por favor. Hay otros compromisos de financiamiento para la biodiversidad que creo que es importante tener en cuenta, sobre todo a la hora de hacer una mirada sobre la no duplicidad de los anuncios que se llevan adelante en cada una de las COP. Por ejemplo, la Unión Europea ya tiene decidida su estrategia para la biodiversidad de aquí al 2030 y ha asumido compromisos de financiamiento concretos que no solo que deben ser cumplidos, sino que no deben ser confundidos con otros anuncios que hace la Unión Europea y en esto hay que reclamarlo para evitar esta duplicidad. Por ejemplo, la Unión Europea se ha propuesto gastar 20.000 millones de euros al año en la naturaleza desde el sector público y privado y que el 30% del presupuesto dedicado a la acción climática se invierta en biodiversidad y en soluciones basadas en la naturaleza. Entonces aquí, ya en la misma estrategia, vemos cómo está esta aclaración acerca de cómo, bueno, vamos a dedicar esto para la acción climática, pero el 30% es para la biodiversidad y esto muchas veces genera confusiones. A su vez, en este 2024 debería concretarse el aumento del financiamiento plurianual de la Unión Europea al 7,5%. La siguiente, por favor. Otras circunstancias, momentos políticos han ocurrido tanto el año pasado y tienen continuidad en este año, donde se discute financiamiento para la biodiversidad, es en el marco de la discusión del acuerdo Mercosur y Unión Europea, que está trabado por varias razones, pero una muy central es la deforestación y la nueva normativa de la Unión Europea con respecto a la trazabilidad de los productos provenientes de la deforestación. Aquí, en las negociaciones, la Unión Europea ha intentado destrabar la reticencia de los países sudamericanos con respecto a estos compromisos de productos libres de deforestación a apoyo económico para garantizar la trazabilidad y reducir la deforestación. Entonces también tenemos que mirar si este acuerdo toma dinero de la estrategia para la biodiversidad o es de la acción climática, es decir, de dónde vienen estos fondos de los que está hablando la Unión Europea para tratar de convencer a los países sudamericanos y destrabar el acuerdo. También está el Fondo Amazonía, que va a tener una discusión importante de cara al G20, ahora G21, que va a ocurrir en Brasil también a fin de este año, y todos los meses hay reuniones de distinto calibre con respecto a Brasil como anfitrión del G20 y el G21, y es de esperar que como antesala de la COP30, la discusión climática de deforestación y de biodiversidad esté presente en este ámbito. Por último, también recordar que el año pasado tuvo lugar en Colombia la reunión de los FICS, donde fue muy fuerte la discusión sobre el financiamiento de biodiversidad. Aquí hay un aspecto positivo que también lo vamos a ver de continuidad en varios anuncios en este año, que es la internalización en los programas de desarrollo de los bancos de desarrollo de los criterios de biodiversidad, conservación y reducción de la deforestación, pero lo negativo y que hay que estar atento es que esto implica nueva deuda. Entonces tenemos que ver cómo se hace la contabilidad acerca de si esta nueva deuda es pasada luego como financiamiento y aportes comprometidos o no. Por último, en la última diapositiva, simplemente de resumen, poner de relevancia que
este año va a tener una intensidad importante con todos estos eventos en lo que hace a la discusión del financiamiento para biodiversidad. Eso es sumamente positivo. Las alertas amarillas que tenemos que tener en cuenta es acerca de si las declaraciones políticas se van a consolidar en los procesos técnicos, que esto debería ocurrir porque la política es la que ordena el proceso técnico, pero luego los procesos técnicos terminan siendo la excusa política para no llegar a textos concretos que consoliden las decisiones, y también acerca de cómo se consolidan estos mecanismos si terminan yendo hacia un aspecto de justicia y desendeudamiento, o si es más deuda para países ya sumamente endeudados en un contexto económico global desafiante. Esas son las principales alertas, y también la gran alerta roja acerca de si este fondo que propone Brasil y este dinero que se quiere consolidar para salvar la Amazonía y el resto de las selvas tropicales no termina siendo luego una compensación de emisiones de carbono que no van de lleno a la problemática de la reducción que necesitamos. Así que desde la sociedad civil vamos a tener, como siempre, muchísimo trabajo para estar en el detalle de estos procesos. Muchas gracias y a disposición para ampliar cualquiera de estos ítems que presenté a modo de títulos. Muchísimas gracias, Emilio. Muy interesante todo lo que nos estás contando. A destacar el liderazgo, digamos, de ciertas personalidades de la región, como en Colombia, como en Brasil, que van a tener lugar en este año y el año próximo también. Y bueno, ya podemos ir viendo cómo tanto en la COP de cambio climático como en la COP de biodiversidad ya se van incorporando estos elementos que forman parte de este proceso de transformación de la arquitectura financiera internacional, como por ejemplo el canje de deuda por acción climática, la gobernanza de las diferentes instituciones financieras internacionales. Y bueno, y en este sentido tenemos acá con nosotros y con nosotras a Dileimi, que nos va a estar contando sobre justamente la reforma de las instituciones financieras internacionales y específicamente cómo han evolucionado estas agendas y el accionar de las instituciones para abordar estos desafíos, estos nuevos desafíos que se presentan actualmente, como por ejemplo el cambio climático, y cuáles son las perspectivas en materia de la reforma para este año y cuáles son los diferentes espacios en los que se van a estar abordando estas cuestiones. Así que Dileimi, muy bienvenida. Gracias, Delfina. Dame un segundo para compartir mi presentación. Perfecto. ¿Pueden verla? ¿Sí? Sí, bueno, la Si presentación me querés lo voy a poner dividir en formato para presentación, así se puede ver de pantalla completa, por favor, Dileimi. Perfecto, gracias. Gracias. Sí, la manera que voy a dividir la presentación ahorita va a ser en términos que hemos visto hasta ahora con referencia a las instituciones financieras y que es lo que vamos a ver en este año. Hasta ahora lo que ha pasado y que hemos visto un progreso en términos de tratar de incorporar la agenda de reforma del sistema financiero internacional, el primer balance global. Muy brevemente, no fue algo tan grande como esperábamos y eso es algo que cubrió muy bien Sandro, pero hubo reconocimiento del papel central que desempeñan estos bancos de desarrollo en la agenda para avanzar la transición, por ejemplo. También vimos que el grupo de expertos que el G20 creó el año pasado publicó recomendaciones en términos de cómo asegurar que los bancos multilaterales tengan tres indicadores importantes. Uno, sean mucho más grandes en términos de volumen de financiamiento, pero también proveen mejor calidad de financiamiento y sean más audaces, es decir, tomen más riesgo. Esto va a ser muy importante debido al contexto macroeconómico que muchos países están pasando por en estos momentos.
Otro punto clave en estas recomendaciones es el énfasis que se hizo en términos de asegurar que estas instituciones trabajen mucho más de cerca, más allá de crear coordinación, más allá de crear grupos de trabajo, es como en la práctica, en cómo se pueden maximizar sus ventajas comparativas y poder aprovechar cada una de ellas. Por otro lado, hemos hablado de los derechos especiales de giro por los últimos 3 años. Es algo que desde que se hizo la emisión histórica en el 2021, hemos visto progreso en esto muy lento. No hemos visto todavía la promesa en términos de explorar opciones para poder capitalizar las multilaterales, lo cual sería beneficioso en términos de ya sea a través de grants, en más financiamiento a nivel concesional para los países. Eso aún no lo hemos visto. Sin embargo, sabemos que hay dos bancos específicamente interesados en poder absorber excedente de los derechos especiales de giro, como es el Banco Africano de Desarrollo y el Interamericano. Y como dije, el progreso ha sido muy lento en este aspecto. Por otro lado, vimos que el Banco Mundial, bajo la manta del nuevo presidente y de la evolución que está llevando a cabo, ha adoptado una visión diferente y ha incorporado cambio climático dentro de su visión, la cual ahora es poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida en un planeta habitable. Esto va a ser clave. Hubo muchas discusiones en términos de tratar de cambiar esa misión. Eso, uno de los primeros puntos que ha dado es el Banco Mundial introdujo un nuevo objetivo en materia de financiamiento de cambio climático, lo cual implica que va a incrementar de 35% a 45% el financiamiento climático dentro de los préstamos totales. En términos de la deuda, no vimos mucho progreso, no hemos visto mucho progreso en esto. Sin embargo, algo que ha sido particularmente importante es que el Banco Mundial, y así como otros bancos multilaterales, como es el Banco Europeo, el Banco de Reconstrucción en Europa y el Banco Africano, han adoptado y han incorporado estos instrumentos que son estas cláusulas de deuda resiliente al clima en sus nuevos contratos, que implica que si un país tiene un huracán o tiene algún otro desastre natural que puede impactar muy, muy fuerte su economía, los bancos pausan, hacen una pausa en términos de los pagos de la deuda. Eso implica que le da un poco de respiro al país. Sin embargo, es un instrumento, no es la solución total, pero es algo que es bueno que los países lo tengan en la mano. El Banco Mundial lo ha llevado a otro nivel, lo cual muestra que bajo el nuevo liderazgo que tiene el banco con el nuevo presidente Ajay Banga, ha decidido que no solo cubrirá los nuevos préstamos, los nuevos contratos de préstamos, pero también los préstamos existentes. Eso es muy importante si hablamos de la deuda, si pensamos cuánto eso representa para países que pueden estar muy expuestos a desastres naturales. Eso por ahora en términos de lo que hemos visto en materia de la reforma de las instituciones financieras internacionales, muy brevemente. Sin embargo, cuando vemos hacia qué va a estar pasando y hacia dónde se mueve esta agenda, hay muchas cosas que vamos a ver este año. Es un año interesante porque es un año donde está el aniversario 80 de las instituciones de Bretton Woods. Es muy importante. También interesantemente, tenemos que el G20 está liderado por Brasil, la Unión Africana ha sido invitada al G20 y hemos visto también cómo se ha consolidado durante el año pasado las voces de los países en desarrollo en materia de reforma de las instituciones financieras. Eso es muy importante porque es algo que no habíamos visto
tan prominente en años anteriores. Años anteriores lo que hemos visto era voces dispersas y ahora vemos como voces un poco, aún falta mucho por hacer, pero las voces están apuntalando hacia el mismo objetivo. Entonces, se espera que la agenda de la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo siga desempeñando un papel central en los procesos que vamos a ver este año a nivel internacional. Como dije, el G20, el G7 también. Sabemos que la presidencia brasileña del G20 continúa apoyando esta agenda en el ámbito de finanzas. La reforma a la gobernanza global también es una prioridad, no necesariamente solo para las multilaterales, pero también para el Fondo Monetario, para la ONU. Es algo que lo estamos viendo muy fuerte este año. También en paralelo vemos que la presidencia italiana del G7 probablemente también apoyará estos esfuerzos, principalmente por el interés que tiene eh, em, la líder de Italia en términos de forjar partnerships, cooperaciones con los países africanos. Entonces ahí vamos a ver algo muy interesante y tal vez alineaciones entre todos estos foros internacionales. También se espera que se centre mucho la atención en los fondos climáticos. Hemos visto que eso ha sido en términos de acceso para financiamiento, es algo que sabemos que va a ser muy central en la agenda del G20 liderada por Brasil. Entonces, en resumen, lo que yo veo hasta ahora es que la evolución del Banco Mundial continuará en marcha. Todo esto está sucediendo bajo uno de los años más importantes en términos del el aniversario de estas instituciones. También vemos que va a haber una revisión provisional del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad del Fondo Monetario Internacional. Eso se llevará a cabo en el primer trimestre de 2024. Esto es muy importante porque el Fondo Monetario no está no es parte, no está como en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, cuando nos referimos a la reforma de las instituciones financieras. El fondo todavía no ha tenido la misma atención que ha tenido las otras instituciones. Sin embargo, su papel en términos de desarrollar nuevas normas, de tener contacto directo con los ministerios de finanzas y los bancos centrales, es muy poderoso. Entonces, bien, esto sería como poder tratar de ver un punto de entrada, pero no el único. Ya van a ver por qué. Luego tenemos también la reposición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento, que por sus siglas en inglés, si lo conocen más, es AIDA, que es como el brazo concesional que tiene el Banco Mundial. Y ese va a ser muy crítico, dadas las necesidades de financiamiento de muchos países. Vemos que la deuda sigue incrementando. Más allá que el stock de la deuda, es el servicio de la deuda que los países van a tener que pagar entre 2024 y 2028. Eso es algo que tenemos que tener en consideración, lo cual implica que la reposición de estos recursos va a ser muy importante. La discusión ya comenzó en diciembre de 2023 en Tanzania y va a terminar a finales de 2024. Es algo que tenemos que seguir muy de cerca en términos de, abrir espacio fiscal para países muy vulnerables, pero también en términos de asegurar que va a ser un momento clave en términos de cómo se van a redistribuir los diferentes recursos, no solo para cambio climático, pero también para desarrollo. Por otro lado, tenemos que, con respecto al Fondo Monetario Internacional, el periodo de la directora general, Kristalina Georgieva, culmina este año. Eso es un punto muy relevante. Como vimos, el cambio que hubo si tomamos como referencia, para bien o para mal, como pasó en la decisión de asignar a Jay Banga como el nuevo presidente del Banco Mundial, hemos visto un cambio en el Banco Mundial. Entonces, hay un precedente en términos de pensar, bueno,
¿qué va a pasar si se asigna un nuevo director en octubre del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la agenda que va a traer? Y yo considero que tenemos varios meses para poder proveer input desde el punto de vista de la sociedad civil y generar ideas de qué queremos ver que haga el Fondo Monetario en términos de cambio climático para los próximos 5 años. Y otro punto importante, que no es nada más estas instituciones, nada más el 20 y el G7, es también que hoy en septiembre va a haber un momento clave, que es la cumbre del futuro que va a estar organizada por la ONU. Allí no solo se va a discutir financiamiento y el rol de estas instituciones, pero la gobernanza. Entonces, parece ser que la gobernanza va a ser un tema muy importante durante el año y se va a discutir en diferentes foros. Gracias, Delfín. Muchísimas gracias, Dileimi. A destacar el seguimiento que hay que hacer a estas instituciones para que las mismas se vayan adaptando a las necesidades cambiantes de los países, ¿no es cierto? Así que, y también aprovechar la oportunidad de la presidencia de Brasil en el G20 y cómo poder crear estos puentes entre G20, ONU y los diferentes espacios que se van desarrollando a lo largo del año. Bueno, muy bien. Entonces, como Sandra, tanto Sandra como Emilio conversaron y nos mencionaron respecto de las enormes brechas de financiamiento que tenemos, María nos va a conversar, nos va a contar acerca de este del nuevo pacto fiscal, el cual podría ser una fuente sostenible y equitativa de financiamiento para abordar estas brechas específicas. Así que María, bienvenida. Muchas gracias, Delfina. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ¿cómo se financia, ¿no? La justicia climática? Como bien venía diciendo Sandra, puede ser, cada vez vemos más a través de préstamos y la influencia, ¿no? La negativa que tiene la deuda, sobre todo procesos internos, y también cómo se paga esa deuda, ¿no? Eso está fomentando el cambio climático por la cantidad de cultivos, monocultivos, etcétera. ¿De qué otra forma podemos financiar esto? Atraer al sector privado. Eso suele ser lo que realmente las instituciones financieras es lo que nos dicen, ¿no? Más deuda, más sector privado. Bueno, sabemos que no funciona realmente. El sector privado no está trayendo esos fondos y realmente también, de nuevo, está contribuyendo, ¿no? a esa deuda, más préstamos, porque no son donaciones. Incluso las donaciones tienen un carácter bastante antidemocrático a la hora de tomar decisiones y falta de rendición de cuentas. Cuando las cosas salen mal, aquí no paga nadie, ¿no? Realmente, ¿cuál es la forma más sostenible, más democrática de pagar todo esto, realmente de recaudar ingresos? Pues esto viene a través de los impuestos, ¿vale? Y los impuestos sabemos que pueden ser más progresivos y más regresivos. Y no es una cuestión solamente de los países que decidan cómo recaudar estos ingresos, sino que vemos que esto viene fuertemente influenciado por los organismos internacionales y por la arquitectura financiera mundial. Esto que venía comentando Dileimi, ¿no? Tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional y particularmente de la OCDE. La OCDE ha venido siendo el marco global de toma de decisiones sobre fiscalidad, ¿vale? Durante muchos años, ya varias décadas, varias asociaciones de sociedad civil han estado trabajando por la justicia fiscal. Cuando hablamos de justicia fiscal, la parte fiscal a lo mejor nos suena un poquito más técnica, ¿no? De impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, que tiene que ver. Pero cuando hablamos de justicia, la gente lo entiende perfectamente. Sabe lo que es justo y lo que no es justo. Sabe que no es justo que la gente, como la gente de la calle, tenga que pagar mucho más impuestos porque las multinacionales no los paguen, ¿no? Que saben que los 480 billones anuales que se pierden por el abuso global fiscal, ¿no? Esto realmente, ¿a quiénes les beneficia? ¿No? A la gente más rica, a los que están, a los inversores de las multinacionales, mientras que por la otra parte estamos viendo más austeridad, estamos viendo la crisis climática, crisis de todo tipo, estamos hablando de una policrisis. Entonces, sabemos que la OCDE no está cumpliendo ese rol, ¿no? Que se ha adscrito realmente, porque la OCDE no deja de ser el club de los países ricos
y solamente busca beneficiar a los países ricos y a los ricos dentro de los países ricos, ¿vale? Vamos a ser claros. Y sabemos que ha estado aumentando. De hecho, varios países de la región de América Latina, ¿no? Forman parte, pero los que realmente toman las decisiones son los países más ricos dentro de la OCDE. Y estar ahí parte de, muchas veces no sabemos si los países están ahí como partes de los comensales o como parte del menú, ¿no? De los que los otros están comiendo. Entonces ya, de nuevo, desde hace más de una década, la sociedad civil que ha estado trabajando en temas de justicia fiscal ha estado promoviendo esa idea de tener, de la toma de decisiones, de la cooperación fiscal en la ONU. ¿Por qué en la ONU? Porque es el único organismo multilateral en el que todos los países tienen voz y voto. Y tienen un voto por cada país, no como en la OCDE o como en el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, en el que los votos tienen una asignación de cuotas que viene ligado a la cantidad de dinero, ¿no?, que aportan. Entonces, claro, los países ricos tienen mucho más voz y voto que el resto. Entonces, esto, como bien digo, ha sido una demanda durante muchos años, pero en el noviembre del 2022, el grupo africano, encabezado por Nigeria, propuso esta propuesta de traer las discusiones sobre cooperación fiscal a la ONU. No os podéis imaginar la presión que tuvieron todos los gobiernos, tanto del grupo africano como del G77, que en realidad está compuesto de casi 130 países, ¿vale?, para que no llevasen esto a voto. ¿Por qué? Porque en la ONU los países ricos son minoría. Entonces, claro, de forma democrática pierden, mientras que en la OCDE ganan siempre, ¿no? Porque los otros no les dejan, no hay votos realmente, ¿no? Y realmente tienen mucho más poder. Entonces, ya en noviembre del 22, al final se adoptó por consenso, no se llevó a voto, que la ONU empezase a tratar estos temas. Y de ahí salieron 3 propuestas a través de un grupo de expertos que se creó y de diferentes bueno, pues papers que se mandaron, hubo una llamada de sumisiones, bueno, de que la gente pusiera qué opciones podía haber. Y salieron 3 opciones. Una opción que fuese vinculante, bastante concreta, como una especie de tratado fiscal de cooperación. Otra, un tratado marco, un poco como el de la COP, ¿no? Tratado de las partes, que se fuese rellenando. Y otra que iba a ser, pero que también fuese vinculante. Y el tercero que fuese una declaración no vinculante, ¿vale? Pues en noviembre del 2023, bueno, durante todo el año se estuvo discutiendo cuáles iban a ser las modalidades. Como os podéis imaginar, los países más bien de la OCDE pretendían que fuese solamente una declaración, que no fuera vinculante, pero los impuestos no es algo voluntario. Los impuestos o son vinculantes o la gente no los paga y las corporaciones aún menos, ¿no? Así que al final, de nuevo, otra vez se tuvo que llevar a voto y en última instancia se aprobó por una mayoría absoluta de 125 países a favor, ¿vale?, de esta resolución contra 48 países, ¿vale? De esos 48 países, la mayoría OCDE y algunos se abstuvieron. ¿De acuerdo? Es muy interesante. En la presentación que hice anteriormente sale muy bien la lista de los países y lo puedo compartir a lo mejor por un enlace. ¿Vale? Bueno, pues de aquí luego hubo un voto también para aprobar el presupuesto y ahora mismo, y al final, por cierto, lo que está saliendo va a ser una convención marco, ¿vale? Y ahora mismo lo que se está debatiendo va a salir un bureau, o sea, un grupo de trabajo que está compuesto de países de las diferentes regiones. Y tenían que aplicar hasta el día 15 de diciembre. Así que ahora lo que voy a decir todavía no está confirmado. Pero en la región de América Latina parece que va a haber unas sillas rotativas y van a estar, creo que del Caribe. Como digo, todavía no está confirmado, pero parece que van a estar Jamaica y Bahamas, luego va a estar Colombia con Brasil, Perú con Bolivia y México y Chile, ¿vale? Estos países, por ejemplo, México, o se abstuvo o votó en contra, dependiendo de cuál,
Y, o sea, que hay algunos países que pueden ser un poquito problemáticos. En Europa, ¿vale? Parece que van a estar Alemania, España, Italia y Noruega, por lo que Alemania sería un poco más el más problemático. Los que más guerra parece que van a dar van a ser casi en Asia, que tanto Corea del Sur como Japón se han propuesto, además de India, Pakistán e Irán, y esos, tanto Japón como Corea del Sur estaban muy en contra y utilizan argumentos de que va a haber más que va a crear confusión porque la OCDE siempre ha jugado este rol, ¿no? de cooperación a nivel global, pero como ya digo, nunca ha sido global, siempre ha sido impuesto. Y por cierto, decir que la OCDE tiene este legado todavía colonialista, ¿vale? Y que se ve muy bien en sus políticas, en sus recomendaciones, que suelen ser bastante extractivistas, ¿vale? Siempre protegiendo los intereses de los países ricos y de los ricos dentro de los países ricos. ¿Qué ocurre? Como ya dije, se aprobó por mayoría y ahora en febrero el día del 20 al 22 de febrero, se va a confirmar qué países van a estar dentro de este grupo de trabajo, de unos 20 países, en total 5 por las 4 regiones, y se va a determinar los términos de referencia, ¿vale? De esta convención. Aquí va a haber muchísimo debate, muchas tensiones. Imaginamos que aquellos países que estaban en contra seguirán intentando empujar, ¿no? Esa idea de que no puede ser una convención, no puede ser vinculante, sino que tiene que ser más bien una declaración, ¿vale? Y eso tenemos que estar muy pendientes para que eso no ocurra. Van a intentar dejarlo lo más esquelético posible, mientras que nosotros queremos que sea más sustantivo, ¿no? Que tenga ese contenido. Tenemos que estar muy pendientes de los principios, ¿vale? Y del mandato. Y luego lo otro se puede a lo mejor determinar por protocolos, y eso vosotros lo conocéis muy bien por la UNFCCC, ¿no? Y las COPs. Pero cuanto más integremos ahora, mucho mejor. ¿Por qué es tan importante para la sociedad civil que trabaja para la justicia climática? Pues porque el dinero tiene que salir de aquí. Si no sale de aquí no va a ser sostenible, va a tener va a ser mucho más problemático. El dinero tiene que salir de los impuestos de forma progresiva, que aquellos que más tienen paguen más, que aquellos que más contaminen paguen más, que aquellos que hayan contaminado más en términos de reparación paguen más. ¿De acuerdo? Y esto solamente se puede conseguir a nivel global de esta manera. Y tiene que ser un proceso consultativo, un proceso democrático, en el que todos los países sean escuchados, en el que no se marginalice a aquellos países que son los más afectados. Y entonces la ONU es el mejor sitio. Y no es lo único. Y de hecho, todos esos argumentos de que en la ONU las cosas van muy despacio, que la ONU no tiene que no son expertos, que los expertos están en la OCDE, bueno, pues a lo mejor son muy expertos técnicos, pero no están utilizando para promover una economía que realmente funcione, ni para la justicia climática ni para los derechos humanos. Vemos que solamente están protegiendo una economía ortodoxa que está destruyendo el planeta y la gente y todo en general, ¿no? Entonces sí, pues si tienen son expertos, también pueden colaborar con el proceso de la ONU, que también tiene muchos expertos, ¿vale? O sea, hay un montón de argumentos y de mitos que vamos a ver que podemos volcarlos totalmente porque no tienen sentido. Pero lo que sí que tiene sentido es juntar fuerzas con aquellas asociaciones, bueno, de la sociedad civil que luchan contra el cambio climático, aquellos que están protegiendo los derechos humanos, organizaciones feministas, porque sin dinero no vamos a conseguir lo que queremos. Y ese dinero de forma sostenible solamente puede venir de la justicia fiscal. Así que estoy abierta a cualquier tipo de comentarios y preguntas. Muchas gracias, Delfina. Muchísimas gracias, María. Muy interesante el vínculo que haces justamente entre la Convención Fiscal y la Agenda Climática y cómo a través de la recaudación fiscal podremos evitar tener que acceder a más deuda, a la contracción de más deuda. Bueno, entonces esto sería como el panorama internacional, y ahora para bajarlo un poco más a nuestra región, tenemos a Sergio que nos va a estar contando justamente cuáles fueron los avances en esta materia
tributaria dentro de nuestra región y cómo se relaciona la Convención Fiscal Regional justamente con la agenda climática. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Delfina. Un saludo a todas y todos y muchas gracias por la invitación a este evento. Em, yo, en efecto, gracias a las presentaciones que han hecho mis colegas, creo que puedo entrar de lleno como a las oportunidades regionales que conectan mucho con lo que María acaba de explicar en relación con la Convención Tributaria de Naciones Unidas. Ahí, digamos, quisiera resaltar que precisamente como las oportunidades en negociaciones internacionales siempre encontraban a América Latina muy descoordinada, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en estos temas tributarios con los países africanos, es que en el 2023, en enero del 2023, justamente en el foro de Davos del año pasado, Colombia lanzó una iniciativa que apuntaba a buscar la progresiva articulación de distintos países para precisamente lograr una mejor coordinación en sus posiciones de negociación a nivel internacional. A esa iniciativa se sumaron Chile y Brasil en el transcurso del primer semestre del año y los tres países convocaron entonces una cumbre en Cartagena en julio del 2023 para poder convocar a otros países de la región y pensar de qué forma podrían mejorar precisamente esos mecanismos de coordinación en las negociaciones internacionales. Ese mecanismo de coordinación, digamos, se veía como muy necesario a la luz de lo que pasaba en términos de las negociaciones sobre un impuesto mínimo global en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el marco inclusivo de esa organización, pero con este proceso que ha descrito María sobre la Convención Tributaria de Naciones Unidas ha cobrado también como una importancia renovada, porque ya no es necesario solo coordinar posiciones frente a esas negociaciones ante la OCDE, sino frente a este proceso que se viene para el mundo con la discusión de los términos de referencia de una convención tributaria global. Y de hecho, lo que ocurrió es que en Cartagena, en julio, se creó entonces un espacio de coordinación permanente, la PTLAC, la Plataforma de Tributación para América Latina y el Caribe, que básicamente tiene las siguientes características. Digamos, es un espacio de coordinación y de intercambio para las negociaciones, definir posiciones comunes en negociaciones internacionales y, esto es muy importante, además de su espíritu original con el que empezó a ser pensada en enero en Davos, también los países acordaron que podía ser un espacio donde se explorara la posibilidad de adoptar medidas tributarias a nivel regional, o sea, coordinar no solo sus posiciones en espacios de negociación internacional, sino sus posiciones en políticas regionales. Digamos, 10 países conforman actualmente esta plataforma, que son Colombia, Chile, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Haití, Perú, Barbados y Panamá. Y la presidencia que va a rotar año por año, actualmente la ejerce Colombia. Es un espacio que desde su concepción ha tenido una participación robusta de otros actores y eso se vio reflejado en que al momento de crear la PTLAC se creó también como unos consejos consultivos, tanto de sociedad civil como del sector privado, que son los encargados de canalizar las perspectivas de estos sectores para el trabajo de la PTLAC. Por ejemplo, el Consejo Consultivo de Sociedad Civil tiene 10 organizaciones miembros que serán rotativas, al igual que lo será la presidencia de la plataforma, y que este año incluyen organizaciones regionales y organizaciones globales, por ejemplo, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, o
la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, entre otras organizaciones, incluida Tax Justice Network, y organizaciones como Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Entonces, estas organizaciones, a través de los consejos consultivos, tienen también la misión de canalizar aportes de la sociedad civil para los 3 grupos de trabajo que la plataforma decidió priorizar. Esos grupos son un primer grupo en progresividad tributaria liderado por Chile, un segundo grupo de incentivos tributarios liderado por República Dominicana, y lo que es muy importante, digamos, para este evento es un tercer grupo que se enfocará en tributación ambiental, que será liderado precisamente por la presidencia pro tempore de la plataforma, por Colombia. El énfasis que fue decidido en diciembre del año pasado para este grupo, este tercer grupo de tributación ambiental, es explorar la posibilidad de políticas regionales en materia de impuestos al carbón para al menos este primer año de la plataforma. Entonces, ¿cuáles son como las oportunidades concretas que existen en este primer semestre del año? Entre enero y febrero será la primera reunión de los grupos de trabajo. De hecho, estos grupos de trabajo, digamos, tienen un reglamento que es principalmente un espacio de discusión entre estados, eh, pero hay la posibilidad de la participación de algunas de las organizaciones miembros de los consejos consultivos. Entonces, justamente el día de hoy, paralelo a esta reunión, se está reuniendo el grupo de tributación ambiental, y el objetivo de este grupo, como decía, es el de discutir posibles medidas de coordinación de impuestos al carbón. Ya entraré un momento a explicar cuáles son como algunas de esas posibles discusiones y por dónde puede ir el debate al respecto. Luego, digamos, entre febrero y abril, estos grupos seguirán reuniéndose y preparando un documento de posicionamiento que se discutirá en la reunión presencial de la PETELAC, que se dará en el marco del Seminario de Política Fiscal de la CEPAL en Santiago de Chile. Ahí se discutirán en pleno, digamos, esos documentos para determinar si se acuerdan adoptar ciertas medidas comunes. Y en julio, digamos, será la cumbre anual de la PETELAC, todavía en un lugar por definir, donde pues se dará el primer balance, digamos, de cierre del primer año por parte de la presidencia pro tempore de Colombia, y se elegirá a una nueva presidencia para continuar con esta agenda. Ahora, eh, digamos, en materia de impuestos ambientales, pues la región, digamos, este es un documento, un gráfico elaborado a partir de un estudio de la OCDE al respecto. Pues en términos de recaudo de impuestos ambientales, realmente tiene un recaudo bajo como porcentaje del PIB de esos, basado en estos impuestos ambientales. Obviamente, la función de los impuestos ambientales no es únicamente recaudar, sino también, por ejemplo, corregir eh, parte de las injusticias climáticas que se han descrito previamente, y, por ejemplo, también buscar que esa manera de corregirlas, pues, responsabilice más a quienes han sido los principales contaminantes. Entonces, también elementos del diseño de estos impuestos, de quién paga la cuenta, sobre quién recaen esas cargas, y finalmente también a quién beneficia ese gasto, son fundamentales. Pero, por ejemplo, aquí como para no entrar como en el detalle sobre este debate, que es muy amplio, pues quisiera simplemente señalar que un primer case, por ejemplo, para esta discusión, lo tratamos de plantear este grupo de organizaciones en un documento que pueden encontrar disponible online, que se llama Impuestos Verdes y Progresivos para la sociedad, para la transición socioecológica, perspectivas desde América Latina y el Caribe. Y en lo que tiene que ver específicamente con los impuestos al carbono, uno encuentra que, digamos, en la comparación a nivel global, estos impuestos no necesariamente están como en unas tarifas efectivas altas, si uno mira lo que está aconteciendo en otras regiones.
Obviamente hay que tener en cuenta aquí el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas en estas discusiones. Pues es muy importante señalar que además, si uno asume un enfoque más amplio al tema de las tasas efectivas sobre el carbono e incluye lo que sucede con los subsidios, pues tiene que entrar como a mirar el problema integralmente porque puede ocurrir que uno pueda tener tasas efectivas sobre el carbono nominales que parecen más altas de lo que realmente son en términos de que esas tasas efectivas pueden ser reducidas con los subsidios a combustibles fósiles, entre otras. Entonces, creo que hacia dónde irán las discusiones de este grupo y porque esto es una oportunidad, por ejemplo, para el movimiento de justicia climática en cooperación con el movimiento de justicia fiscal, porque creo que hay propuestas para tener unas medidas de coordinación que traten de reducir los impactos potencialmente regresivos de estos impuestos que pueden adoptarse no solo a nivel global, sino también a nivel regional. Y creo que hacia allá irá la discusión de este grupo, un poco basado en propuestas, por ejemplo, como las de Tatiana Falcao, de una propuesta para un tratado de impuesto al carbono multilateral, explorar si hay las posibilidades de ir avanzando hacia, por ejemplo, una coordinación de impuestos al carbono a nivel regional. Bueno, dejaría por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muy interesante ir viendo cómo van evolucionando cada una de estas iniciativas y también muy importante resaltar la intención, el mandato de la región justamente para ir coordinando las posiciones en materia tributaria. Entonces, finalmente vamos a escuchar a Cintia Leone, que nos va a estar contando acerca de las expectativas con respecto al G20 con la presidencia de Brasil en materia de financiamiento climático y qué oportunidades ella observa para nuestra región. Así que Cintia, muy bienvenida. Muchas gracias, Delfina. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Hoy voy a hablar un poco sobre nuestras expectativas desde un punto de vista de la sociedad civil de Brasil en relación con las agendas de este año, especialmente nuestros planes para el G20 aquí en Brasil. Hay muchas coincidencias en los temas de interés y atención que los ponentes de aquí hoy han expuesto aquí y lo que yo voy a aportar. La diferencia es básicamente que como una organización centrada en la comunicación sobre el clima, nuestra estrategia se centra mucho en cómo contar esta historia y cómo no podemos dejar que se la cuente. Yo me disculpo de antemano, antes de todo, disculpe, por mi español, que no está en su mejor forma, y por favor hágamelo saber si he dicho algo que no esté claro, por favor. Entonces, primeramente me gustaría hablar un poco más de G20, al final voy a hablar un poco más de la COP. Nosotros ponemos como 3 objetivos centrales para perseguir por el G20. Esos son hacer del clima la agenda principal de G20. Esto puede parecer obvio a algunos, pero tenemos que tener en cuenta lo que concurre con nosotros. Hay muchas agendas urgentes que concurren y nosotros queremos llevar a cabo que este G20 sea una cúpula climática también. Este es el objetivo como principal. Tenemos que presionar para alinear la financiación internacional con el objetivo de hacer una transición que abandone los combustibles fósiles como ha sido determinado en el Global Stocktake, que logramos acordar ahora mismo en 2023, hace pocas semanas. Y bueno, al final, el tercer objetivo del G20 es exponer la responsabilidad de los países ricos en la financiación de la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo hacerlo? Bueno, para el objetivo principal, que es hacer con que el G20 sea sobre el clima, eso se puede lograr si tenemos compromisos señalados ambiciosos. Ellos tienen que ser. Y para garantizar esto, tenemos que, en primer lugar, presionar para que se establezca un objetivo a poner fin a la financiación de nuevos proyectos fósiles en el G20 y tener un calendario específico a esto en que los más ricos del G20 lideren el camino. Tenemos que también aprovechar la comunicación del gobierno brasileño a sí mismo, que ha utilizado la agenda climática como un elemento central de su diplomacia desde el año pasado, con vistas también a la COP30 en 2025 en Belém do Pará. Y tenemos que aprovechar
la coincidencia de fechas entre la COP de Clima este año, que va a ser el 10 a 22 de noviembre, y el seguimiento a alto nivel de G20, que va a ser el 18 y 19 de noviembre. Es importante clarificar que para mucha gente, la sociedad civil brasileña, esto no está listo. Aún hay organizaciones que plantean cambiar estas fechas, porque desde un punto de vista, bueno, de espacio en la media, espacio para contar historias, tener las dos cosas siendo al mismo tiempo, no está en nuestro mejor interés. Pero de cualquier manera, este es el escenario que tenemos por este momento. Y claro, que si tenemos el G20, del alto nivel del G20, pasando al mismo tiempo que la COP, las dos agendas se mezclan naturalmente, tenemos que aprovechar esto si este es el escenario que sigue. Bueno, para el objetivo 2, que es alinear los flujos de dinero con el objetivo JCT de hacer un transition away from fossil fuels, este objetivo él está en entredicho, ¿no? Su credibilidad se confirmará si esta financiación se logra, ¿no? Si tenemos un señal para eso. Lo que tenemos como estrategia aquí es aprovechar estratégicamente el trágico momento que atraviesa el multilateralismo con la hipocresía del occidente totalmente al descubierto. La idea aquí es mucho menos entrar en la crítica del sistema multilateral, porque esta crítica, tenemos que tener en cuenta, tenía un DNA de la extrema derecha. Entonces, lo que queremos es mucho más mostrar que G20 centrado en clima es una oportunidad de salvar lo que queda de reputación del proceso multilateral y de las grandes reuniones y de los grandes acuerdos internacionales. Entonces es como robar los argumentos de la extrema derecha a nuestros propios fines, pero que no endosarlos, no hacerlos más fuertes. Bueno, en segundo lugar, tenemos que exigir un calendario, una escala, objetivos intermediarios o otras formas concretas y verificables, claro, de eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Tenemos también claramente que exponer las posibilidades existentes de movilizar estos fluxos hasta la transición que necesitamos, ¿no? Y mostrando también que la solución, como nuestros colegas poniendo aquí de una manera genial, no son únicas y probablemente formarán un mosaico, ¿no? Bueno, entre las cosas que tenemos que tener en mente en este mosaico es que el efecto de los nuevos impuestos sobre las multinacionales, lo que ha sido logrado a fines del año pasado y está empezando este año, tenemos que ver cuál es el efecto de esto. Tenemos que hablar sobre la creación de nuevos impuestos. Voy a hablar un poco más de esto porque hay líneas importantes para las geografías del sur global y creo que Brasil lo va a perseguir clarísimo, pero la creación de nuevos impuestos está clara que es necesaria. Tenemos que hablar un poco los efectos positivos y duraderos de los presupuestos públicos. Si el gerente se acuerda un acuerdo profundo para sacar un recorte profundo para sacar las subvenciones a los combustibles fósiles. Tenemos que mostrar a la opinión pública que esto va a tener un efecto positivo duradero sobre los presupuestos públicos. Y claro, el arrojo natural de recursos que la transición en sí mismo a las energías renovables supondrá para todos los países del bloque. Bueno, y ahí tenemos el objetivo 3, ¿no? Que es poner los ricos, ¿no? La agenda de financiación en nuestra visión es un terreno donde los más ricos serán juzgados por la opinión pública internacional, más do que cuando hablamos de las emisiones históricas. ¿Por qué? Porque para hablar de las emisiones históricas dependemos de un esfuerzo muy grande de divulgación científica para que la gente lo comprenda, ¿sabes? Porque están hablando de algo físico, algo que para mucha gente no está claro. Pero cuando hablamos de las responsabilidades financieras del norte global, esto se puede escribir en un lenguaje muy sencillo, muy accesible. Y bueno, y tenemos claro que desmascarar a los países ricos es efectivamente la única manera de movilizar los recursos necesarios para la transición hasta economías bajas en carbono, net zero, en todo el mundo. ¿Cómo es nuestra estrategia en este punto? Bueno, tenemos que exponer la cantidad de dinero necesaria.
para cumplir los objetivos climáticos, ¿no? Este es un elemento esencial para liderar la conversación, porque el volumen es tan expresivo que por sí mismo puede dejar implícito a la gente que las fuentes de recursos tienen que ser muy diversas y tienen que ser en muy gran escala. El otro punto es promover un debate que hable de reformas financieras sistémicas, ¿sí? Como han demostrado muchas iniciativas, entre ellas, por ejemplo, la agenda de Bridgetown, un cambio radical en la forma en cómo se conceden los créditos se puede ser tremendo para la lucha climática, se puede ser algo verdaderamente transformador. Entonces queremos ver un cambio y queremos hablar más ampliamente de reformas financieras sistémicas. Y de la misma manera tenemos que evitar no alimentar expectativas de financiación de forma de donaciones. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia reciente demuestra que esto solo ha servido para retrasar el cambio en los flujos financieros que necesitamos ver. Y bueno, los anuncios de donaciones, ¿no? de fondos, especialmente cuando son cifras abultadas, como el objetivo de 100 mil millones de dólares, ¿de qué serviron? Serviron durante años para el greenwash de las grandes economías y al final se convirtieron en un punto de desgaste entre las diplomacias de países pobres y países ricos. Entonces tenemos que tener cuidado ahí, no aceptar anuncios de este tipo o alimentar la idea de que donaciones va a ser precisamente una parte importante de la solución, porque ya está claro que no va a ser. Bueno, tenemos que comparar también la financiación climática con otros gastos. Y aquí tenemos Lula como un vocero importante de esto, porque le encanta hablar los gastos militares en comparación con el gasto, la financiación climática, o gastos militares y cómo combatir la pobreza. Entonces, él puede ser una persona para hacer voz a nuestros mensajes en ese sentido, porque ya está haciendo, ¿sí? Y esta conversa específicamente genera rabia, y rabia genera más interés por el tema. Las redes sociales nos han enseñado esto de manera muy clara. Bueno, tenemos también que criticar la aplicación de impuestos que aumente la desigualdad entre países o dentro de un mismo país. Esto es lo que hablaba yo cuando dijo que sí, nuevos impuestos, pero tenemos que tener cuidado cómo estos impuestos pueden practicar en temas de desigualdad entre los países, entre los grupos, dentro de un mismo país. Tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablamos de nuevas tajas sobre la responsabilidad de los más ricos, ¿sí? Bueno, por fin, yo gustaría de hablar un poco un punto específico, que una de las líneas maestras de divulgación que vamos a hablar y quizás puede ser útil a otras geografías también, es que, bueno, Brasil dejará de formar parte del G20 si el cambio climático sigue avanzando mucho más allá del objetivo 1.5. Y esto no soy yo que estoy diciendo, esto es lo que nos contaron los diplomáticos brasileños este año pasado durante la COP28, con muchas reuniones que tuvimos con el gobierno y la sociedad civil. Ellos dejaron claro que el año 2023 cambió la clave, incluso a los más escépticos dentro del cuerpo diplomático brasileño. Esto tiene que ver, claro, con la magnitud de los daños climáticos experimentados por Brasil este año. No sé si todos están informados, pero Brasil ha tenido como 9 olas de calor extremas, además de inundaciones sin precedentes y una seca también sin precedentes en plena Amazonía. Entonces, está claro mismo para los que no aceptan que Brasil se quedará pobre. Y yo creo que esto puede ser la realidad a otras geografías también, aunque IPCC siempre ha sido muy claro que Brasil es especialmente vulnerable al cambio climático. Bueno, es un país que la producción agrícola desempeña un papel económico considerable, ¿sí? Entonces es evidente ver los principales vectores de riesgo que se observan ahora. Están mirando ahí, claro. Pero los fenómenos extremos han sido demasiado caros, ¿no? Bueno, y un otro punto que me gustaría hablar, antes de hablar un poco de tácticas, que ahí también es importante involucrarlos, es que hablamos aquí antes sobre algunos recursos nuevos de cómo hacer financiación, como por ejemplo la propuesta brasileña
llevada al COP28 sobre cómo financiar los bosques tropicales, ¿no? Entonces, muy rápidamente me gustaría destacar un punto sobre este fondo, que es especialmente hecho de que no se centra en la captura de carbono per se, sino que considera el amplio papel que los bosques tropicales desempeñan en diferentes regulaciones planetarias, como por ejemplo el ciclo del agua. En mi opinión, esta propuesta no se ha presentado de forma madura. Todavía estoy recorriendo impresiones en la sociedad civil y fuera de ella, y la impresión general que yo tengo, honestamente, parece ser que los detalles de la propuesta no están claros. Yo he hablado con un interlocutor que consulté y que trabaja con la autoridad de la Cuenca del Congo, que es una organización parecida con nuestra óptica. Y él me señaló que la propuesta brasileña no se centra en el carbono porque, a diferencia de la cuenca del Congo, la selva amazónica es net negative. Es decir, ya está, según distintas evaluaciones, evaluaciones, emitiendo carbono en lugar de capturarlo. Entonces, ¿cómo podrían remunerarse en la Amazonía por atrapar carbono? Bueno, esto es interesante oír, pero aunque esta visión puede ser políticamente ventajosa a los países amazónicos, la impresión general es que la sociedad civil climática coge con satisfacción la propuesta de una financiación que no esté vinculada al carbono. Esto parece bien a la gente del clima, a la gente del medio ambiente en general. Pues es importante entender que hay ahí una estrategia política importante para esta propuesta. Bueno, sí, hablamos un poquito más sobre tácticas G20 y ahí estoy encaminando mi conversa a COP. El gobierno brasileño quiere ver su liderazgo en G20 vinculado al esfuerzo en la agenda climática. Pero ya hay mucha gente, ¿sabe?, ayudando a contar esta historia, y algunas de estas líneas van en la línea, por ejemplo, de greenwash. Entonces, este va a ser productivo ofrecer, además de todo, sesiones informativas, briefings de fondo, calificar su comunicación, pero principalmente construir un grupo fiable de vocerías, de portavoces, ¿no?, que pueden apoyar, por ejemplo, campañas específicas, ¿no? Tenemos claro que actualmente no existe un portavoz de referencia, es decir, una persona o una organización reconocida por el público más general y que apoye cada campaña, cada línea de nuestras campañas, ¿no?, en temas de la financiación. Entonces tenemos que tener como un pool y muy fuerte para hacer frente y apoyar nuestras líneas de nuestras campañas. Este es un punto en que podemos, claro, colaborar de manera permanente este año. Bueno, la agenda de financiación, para hacer la agenda de financiación que se alinee con el abandono fósil, y tenemos que hablar específicamente de formas de financiación, ¿no? Y que creemos que podemos explorar muchos de estos puntos de maneras antagónicas, ¿no?, ofreciendo puntos interesantes para lados que muchas veces no están hablando mientras ellos. Por ejemplo, dinero nuevo, ¿no? Es posible enfocar la cuestión de los nuevos impuestos de forma que traiga a lo público, por ejemplo, de izquierda, que va a estar con nosotros para hablar de los más ricos, que lo que contamina paga, justicia fiscal, pero que también la derecha, que siempre va a estar muy crítica cuando el gobierno quiere proteger sectores en decadencia o cosas que pueden afectar la competitividad. Entonces, ahí tenemos líneas específicas para las dos diferentes que pueden ser explorados. Cuando hablamos, por ejemplo, del mercado de carbono, ellos son demonizados o vistos como la solución. Entonces, yo creo que aquí una estrategia que puede ser una comunicación equilibrada, una comunicación de balance sobre este tema, puede ser muy tóxica al final. ¿Por qué? Porque con una comunicación equilibrada, estos dos lados que están antagónicos podemos decir lo que los mercados de carbono no son, ¿no? Y especialmente cuando hablamos total, del aporte total que necesitamos,
cómo es escaso el valor que los mercados de carbono a este momento manejan. Tenemos también que ilustrar cómo funcionan los mercados regulados, porque simplemente decir cómo funcionan va a ser un papel para desmistificar los que piensan que es como un bosón sin fondo de dinero nuevo, ¿sabes? Y tenemos también que contar las historias de las fraudes, de los problemas. Brasil está lleno de ejemplos de cómo se ha manejado el mercado de carbono como esquemas, como fraudes. Y también, claro, hacer una campaña contra la especulación sobre créditos de carbono que en el mercado brasileño ya pasa. Sobre el tema de reforma, este es un tema importante porque poquísima gente está en desacuerdo que los sistemas mundiales de financiación fracasan en sus propósitos esenciales, ¿no? Esa es una narrativa consolidada, sobre todo para los países pobres, los países del sur global, y Brasil en particular. El reto es convencer a la gente de que las reformas profundas podrían bastar para corregir estas desviaciones y bueno, y que es posible hacerlo, que son factibles. El gobierno brasileño ha sido un crítico natural, especialmente bajo Lula, sobre la actual arquitectura financiera global. Y esta crítica puede incorporarse con enfoque más directo a la cuestión de clima, ¿no? Bueno, este es un punto interesante porque hay nuevos bancos y hay nuevos acuerdos que amenazan el status quo de instituciones tradicionales como el Banco Mundial y IMF. Entonces, que la reforma ahora no es solamente vital para los países pobres que necesitan financiación, pero también para las instituciones a sí mismas. Y al final me gustaría Bueno, apuntar que, disculpe. sí, si querés cerrar la idea, Cintia, ya vamos terminando. Sí, yo ya voy a terminar, disculpe. Bueno, y solamente para decir que a la COP y Clima, nosotros queremos presionar principalmente para que la COP se convierta en una COP de financiación. Entonces, así, si de una parte queremos un G20 de clima, queremos una COP que sea de financiación seguramente, ¿no? Y una manera que puede ser de hacerlo es definir un valor, declarar un valor y perseguirlo y para impedir que no tengamos ningún valor o que sea muy bajo, muy lejos de lo que necesitamos. Y bueno, hay estrategia para hacerlo de todas formas. Lo que me gustaría señalar, y ahí lo termino de verdad, es que tenemos que tener una gestión de crisis en términos de comunicación para la COP de Bakú, porque la frustración de los objetivos, ¿no?, que tenemos para esta COP se va a estar juntamente con el cuestionamiento de la eficacia del propio multilateralismo. Y bueno, como anfitrión de la próxima COP, Brasil podría avanzar en su defensa de una reforma de UNFCCC, y estoy habiendo señalado a Lula. Entonces, que si fracasa el resultado de Bakú, tenemos que tener una estrategia inteligente para dos cosas, y ahí termino: asegurar que la agenda climática ocupe un lugar central en cualquier crítica al multilateralismo, que no se puede criticar a todo, pero tenemos que tener un acento especial en esta crítica y no permitir que las críticas sean explotadas por la extrema derecha, que es excesivamente lo que plantean ellos. Muchas gracias. Yo creo que yo puedo compartir aquí, caso no tenga, un calendario de G20 que tiene aquí toda la agenda de G20, yo voy a meter aquí. Y disculpe si he hablado muchísimo. Delfina, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Cintia. Muy interesante ver cómo se pueden ir construyendo estos puentes entre las regiones. Les pedimos mil disculpas a todos y todas por la demora en el cierre del evento. La verdad que les queremos agradecer muchísimo a todos nuestros panelistas y a la audiencia por acompañarnos en este seminario, tanto en nombre de GFLAC como de todas las organizaciones aliadas. Tenemos muchísimo por hacer. Esto fue el puntapié inicial para poner sobre la mesa los temas, y a lo largo de todo el año iremos conversando sobre cada uno de ellos y ahondaremos en cada uno de ellos. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Un placer. Hasta luego, que sigan muy bien.